Qué bendición. Esta noche me siento muy feliz de poder conversar con un gran hombre de Dios. Un hombre que conozco de mucho tiempo, sé de su testimonio, de su trayectoria, de su fidelidad a Dios y de cómo Él ha bendecido a nuestra organización. Hoy me encuentro conmigo en esta noche, en este día, en esta tarde, en el momento que tú lo estés mirando este video, este programa. Me encuentro con nuestro hermano obispo Adolfo Valle. Bienvenido, obispo. Muchas gracias, Pastor Eli. Qué bendición realmente compartir contigo este tiempo. Gracias también a otros hermanos, amigos que están compartiendo este programa. La verdad, muy agradecido de Dios y muy contento por estar aquí para dialogar y compartir experiencias en el ministerio que Dios nos ha regalado. Qué bien, Pastor Valle. Hoy estamos aquí inaugurando el programa A Corazón Abierto y de verdad que me siento muy, muy feliz y muy bendecido, muy honrado de que estés con nosotros en este lanzamiento de este primer programa. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Ok, gracias, hermano. Brevemente, el testimonio es largo, pero vamos a resumir brevemente. Pues nací de una relación de una pareja de un adolescente y un joven. Producto de esa relación nací yo en la provincia de Payaca, departamento de Ancash. A los 2 años de edad mis padres migraron a la costa y me trajeron a Chimbote. De manera que desde ahí recuerdo mi vida. Sin duda alguna que mi padre fue obligado a casarse con mi madre porque la cultura de ellos en la sierra donde ellos vivían era así. O se casa o se va a la cárcel. De allí comienza, digamos, para mí mi vida de sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda alguna, hermano, y a todos nuestros televidentes y oyentes, muchas veces la vida nuestra viene marcada y la vida mía vino así. Desde que tengo uso de razón hasta los 12 años, mi vida fue realmente una vida muy triste porque mi padre me culpaba de que yo era la causa para él se haberse juntado con mi madre. Por lo tanto, vi una pareja sin amor y yo sufría mucho al ver cómo mi padre golpeaba duro a mi mamá. Fue justamente la infancia triste que tuve, hermano, que me llevó a ser monaguillo en la iglesia católica. A los 8 años, a la iglesia de mi comunidad, yo estaba allí también ya al lado del cura ayudándolo. Con el fin, ¿cuál era mi deseo de niño? De que Dios haga algo en mis padres. No estaba contento cómo veía el sufrimiento de mi madre y cómo me trataba también mi padre a mí. Eso me llevó a estar un tiempo. Con el cura le recé a todos los santos que existían en ese entonces, pero no pasó nada. Hasta que cuando estoy camino a los 12 años de edad es de que yo tengo una experiencia maravillosa con Dios. Pero mi infancia realmente fue una de que recuerdo hasta cerca de los 12 años de dolor, de sufrimiento, de angustia y muchas veces me lamentaba yo por qué vine a este mundo. Entonces eso marcó tu vida y lo interesante que en tu niñez, al haber contado todo el sufrimiento que has pasado, hubo algo en ti que te empujó hacia Dios, ¿no? Porque el hecho de ir a una iglesia católica y ser monaguillo es que en el fondo había esa intención de buscar a Dios en medio de tu dolor. Siempre supe que existía un Dios y lo primero que en mi mente de niño fue de buscar a Dios. De buscar a Dios para que Dios me ayudara, pero en ese tiempo la iglesia católica prácticamente no pudo hacer nada por mí. Tremendo, tremendo lo que tú mencionas, porque otras personas en medio del dolor, en medio del sufrimiento, escogen otros caminos, ¿no? Y tú escogiste el camino de buscar a Dios, quizás no de la forma correcta, pero estaba ahí, ¿no? La intención de buscar a Dios y eso fue tremendo. Dime, ¿y cómo fue que tú conociste realmente a Jesús? Fue una experiencia maravillosa. Camino a los 12 años, un día, un primo que vivía cerca de mi casa me dice, tú vas a la iglesia católica, te invito a mi iglesia. Me dice, yo tengo otra iglesia, te invito a mi iglesia. Entonces, quiero que seas mi invitado. Accedí a su invitación porque siempre había tenido una inclinación hacia Dios. Entonces, cuando llego a su iglesia, lo primero que me impactó fue que no vi ningún santo. Ningún santo en las paredes, nada. Era una casa totalmente diferente, un templo muy diferente. Y me impactó mucho. Nunca en mi vida me habían dado un aplauso. Mi padre nunca me dijo que me amaba.
Nunca recibí un abrazo de él. Cuando llego a la iglesia y ya están, era un sábado, concurso bíblico de la BLB, Banda de Líderes Victoriosos, me impactó cuando el pastor de frente dice, tenemos una persona invitada esta noche. Y mi primo me dice, párate, el invitado eres tú. Recuerdo que yo iba camino 12 años, un adolescente. Me pongo en pie y todos aplaudieron. Primera vez en mi vida que sentí un aplauso y me sentí tan bien, de verdad, me sentí tan bien. Así que se acabó el programa y los adolescentes, los jóvenes se acercaron, me saludaron. Por la misma situación en cual yo me había formado en mi niñez, era un niño muy retraído, ¿no? Tímido para hablar. Tenía miedo a acercarme a la gente, pasó esas cositas allí. Sin embargo, esa noche me impactó tanto que salí contento. Es la primera vez que recibía palabras de aprecio de la gente y fue para mí muy maravilloso y anhelé desear volver. Así que a la próxima semana, mi primo me dice, ¿quieres ir de nuevo? Sí, digo, quiero ir. Al mes que asistí, hermano, un 30 de agosto del año 1976, entregué mi vida a Jesucristo en un momento muy crítico, porque olvidé decirte de que cuando iba camino de los 10 a los 11 años y a ver que no pasaba nada, Dios no respondía, yo y mi madre seguía sufriendo, yo en mi corazón decía, algún día seré mayor de edad y yo voy a matar a este hombre por mi padre, porque demasiado hacía sufrir a mi madre. Y con esa idea me formé. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, hermano, a levantarme, yo no sabía qué había pasado conmigo, solamente sé que me levanté y ese odio y resentimiento de mi padre desapareció. Me sentí en paz y me sentí muy tranquilo. Fue un 30 de agosto, un sábado 30 de agosto del año 1976, como entregué mi vida a Cristo y desde ese día pues mi vida totalmente cambió. O sea, tú iniciaste tu relación con Dios cuando eras un adolescente. Un adolescente, 12 años cumplía en diciembre y en agosto ya estaba entregando mi vida a Cristo. Tremendo, ¿cómo es que Dios reservó tu vida desde la infancia, ¿no? Un hijo no deseado prácticamente. Fuiste tú, un hijo no deseado, y eso indudablemente marcó tu vida de una manera tremenda, pero Dios te reservó, ¿no? Y ahí podemos ver en ti cómo es que, y lo que dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios de propósito, ¿no? Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos. Se cumple la palabra. Se cumple la palabra, ¿no? Se cumple la palabra que a pesar de las situaciones tan complicadas que tuviste que pasar, Dios te reservó, te guardó, te cuidó. Y ahora cuando tú miras para atrás, te puedes dar cuenta de que no fue en vano todo lo que pasó contigo. Así es. Mira, me enamoré tanto de Dios de que le aferré mi vida y le conté al pastor mi situación y él me hizo aprender un texto bíblico que afectó mi vida grandemente. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia y toda tu casa. Y comencé, mi intención mía, mi única intención y propósito era de que mi padre y mi madre dejaran de pelear y que vivían en paz como cualquier otra familia que viva. Eso era mi intención, ese era mi deseo. Ahora, en ese transcurso de mi vida pasó algo que impactó mi vida, porque cuando mi padre vio que yo asumí en serio el Evangelio y comencé a congregar, comenzó a hacerme la vida imposible para yo congregar a la iglesia. No quería que congregue, se enteró que yo iba a una iglesia evangélica, ellos han sido muy católicos, apostólicos y romanos, y cuando ya yo iba camino de un año de evangélico, ya tenía 13, 14 años, ya comencé a estudiar la secundaria. Entonces, un día mi padre me dice, bueno, veo que tú sigues ahí en esa iglesia y realmente yo no quiero, tú vas a hacer una decisión en tu vida. O dejas la iglesia o dejas de ser mi hijo. Y comenzó a hacerme la vida imposible. Te digo, hermano, he sufrido tanto en mi vida. Me quitó la llave de la casa, me subía por el techo, la pared, me ponía vidrios en el techo para que yo no suba. Mi padre se volvió un enemigo totalmente terrible. Hasta que un día me llama y me dice, ya no puedo contigo, toma una decisión. O te quedas en casa, eres mi hijo, o te vas para que vivas con tus hermanos y que ellos te eduquen y que ellos te den todo. Y me dice, te doy de plazo 3 días para que tú elijas. Ese fue algo que también marcó mi vida, porque yo tenía bien metido a Cristo en mi corazón y le digo, Padre, no necesitas darme 3 días para que yo lo piense, ya tengo la respuesta. Entonces mi padre volteó y me dice, sí, hijo, yo sé que tú sabías que ibas a preferir a tus padres antes que a ese Dios que tú sirves. Yo sabía que yo tomaba buena lección. Le digo, papá, espérate, te amo, Padre. Él
eres mi padre y ahora reconozco que Dios te usó para engendrarme, te amo, pero más amo a Dios. Y si tú me pones para yo deje el Evangelio y quede aquí o me vaya, prefiero perderte a ti y no perder a Dios. Wow. ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenías en ese momento cuando tomas tamaña decisión que... 14 años. 14 años, eras un adolescente. 14 años, era un adolescente, 14 años. Mi padre escuchó esa palabra, se enfureció, me golpeó tanto como una pelota y me botó de la casa. Wow. A esa edad, me botó de la casa. Recuerdo que en una bolsa cogí mi poquita ropa, salí, mi madre salió en mi defensa y también golpeó a mi madre. Salí, me fui, caminando, eran 4 de la tarde, llegué hasta la orilla de la playa del mar de Chimbote y me senté en una piedra y me puse a llorar. Contemplé cómo el sol se oculta en el ocaso del mar y siempre que voy a la playa miro eso y me trae la memoria aquel día. ¿Te recuerdas de ese momento, no? De ese momento. Realmente yo dije, perdí mi padre, perdí mi familia, perdí estudios, perdí todo. Regresé en la noche de frente al templo y el pastor le digo, pastor, esto me ha pasado. El pastor me dice, hijo, tanto has orado por tus padres, hoy has ganado a tu padre. Y le digo, ¿cómo voy a ganar a mi padre? Si ya me votó, ya los perdí, al contrario. Me dice, tú no entiendes los propósitos de Dios. Hermano, menos de 24 horas estoy fuera de mi casa. Al otro día, muy temprano, mi madre estaba tocando la puerta de los hermanos, buscándome en dónde me he quedado. Y cuando yo llegué al templo, los hermanos, todos querían llevarme a su casa. Wow. Vamos a mi casa conmigo. Así que le digo, hermanos, para que ninguno se moleste. Y el pastor me dice, no, a mi casa estás conmigo. Tenía 2 hijos. El pastor Leopoldo Quilichi, recuerdo en ese entonces. A la final le dije, pastor, para que nadie se moleste, me quedo en el templo. Y me quedé en el templo esa noche a dormir. 6 de la mañana mi madre estaba buscándome por todos sitios. Alguien le dijo que me quedé en el templo. Toca la puerta, abro y me dice, hijo, ¿qué haces? Vamos a la casa, tu papá quiere hablar contigo. No, mamá, le digo, mira con mi padre me he pegado todo. No, yo no quiero ir. Yo no quiero. Y mi madre me dice, hijo, tu papá quiere hablar contigo, está arrepentido de lo que ha hecho. Quiero o no quiera, me fui a la casa. Cuando entré, lo encontré sentado él en la sala ahí. Yo pensé que me iba a pegar. Me miró, metió la mano a su bolsillo, sacó la llave de la puerta y me dijo, aquí tiene la llave. Wow. No sé qué Dios es Tremendo. Al cual tú sirves, Wow. que no me ha dejado dormir toda la noche. Wow. Toma las llaves y me dijo así, me señaló, pero ay de ti, un día que vengas y me digas, me cansé de la iglesia. Si tú te has ido a esa religión y a esa iglesia, te quedas para siempre, porque nunca voy a aceptar que cambie esa religión que tú tanto, que me despreciaste a mí por esa religión. Me entregó la llave del templo, de la casa, perdón, desde allí. Qué tremendo lo que estamos escuchando en esta entrevista, conversando con el pastor Adolfo Valle, su testimonio. Me he quedado impresionado, no sé, pero me imagino que tú también te sientes impresionado por este testimonio de un joven de 14 años. Solo 14 años tenía cuando toma esa decisión de decirle sí a Dios. Y bueno, si me tiene que botar de la casa, pues me voy, elijo a Dios, ¿no? Entonces muchas veces lo decimos cantando, decimos yo te seguiré, te amaré y cantamos y lo decimos en una poesía, pero aquí no es una poesía. Esta era una decisión que él está haciendo, diciendo hoy elijo a Dios. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dime, ¿y cómo fue, Pastor Valle, ese caminar de un adolescente, ¿no? Es interesante porque tenemos hoy en nuestra iglesia y aquí hay muchos adolescentes que hoy quizás están mirando. ¿Cómo fue tu caminar en esa etapa de la adolescencia? Porque no es fácil seguir al Señor en la adolescencia. No es fácil. Sin embargo, pues en ese tiempo lo que sabíamos, lo que los pastores nos enseñaban. Recuerda que estamos hablando de los años 70, donde no había tecnología como hay ahora, totalmente diferente. Lo único que sabíamos, que nos enseñaban los pastores era a orar, a ayunar y a leer la Biblia. Nada más. Lo que yo rescato de ello es, al mes que yo me convertí, ya está dando mi primer mensaje. En una noche de jóvenes de la BLB, al mes que me convertí. Entonces, recuerdo mi líder, Pablo Honores se llamaba, me escribió una nota, yo la aprendí de memoria, subí al altar y lo recité como un poema. Me duró 3 minutos mi primer mensaje. Ya no tenías que decir después. Ya no tenía. Ahora, yo siempre brigo con los jóvenes, con los adolescentes, y digo,
Yo he vivido la adolescencia y cierto, pecado ha habido todo el tiempo. Tentaciones. Todo tipo de tentaciones y todo. Pero sí le digo, sí, un adolescente, un joven, sí puede vivir en santidad. Y es verdad, jóvenes, adolescentes que nos miran en este tiempo, escucho a muchos decir, no, es difícil, no se puede vivir en santidad, no se puede servir a Dios. Sí se puede servir a Dios, sí se puede. Pero ¿sabes cuál es el secreto? El secreto es mantener una vida de oración. Yo, hermano, quizá por el sufrimiento que tuve de pequeño, yo tuve digamos, una virtud. Me gustaba mucho acercarme a los hermanos adultos. Yo era uno de ellos que, a escucharle y a orar. Me gustaba mucho orar. Ellos se levantaban, se venían 3 de la tarde, yo me venía del colegio, almorzaba, me salía y me iba con ellos a orar. Y ahí estaba, le escuchaba a ellos. Había un hermano, se llamaba Manuel Valle, un anciano que me guió, también se apellidaba Valle. Él era zapatero, un anciano, y trabajaba en su casa. Yo me iba todos los días a ayudarlo en el zapato solo porque me hable la palabra y porque oremos juntos. Y la oración, la búsqueda de Dios fue lo que me mantuvo en mi fe en la vida cristiana. Y bueno, lo más lindo y maravilloso es que después de 6 años de lucha, de orar por mis padres, Dios me escuchó. Y mis padres vinieron a los pies. Cuando tenías 20 años. Ya cuando tenía 20 años mis padres. Qué impresionante, Pastor Valle, de verdad nos sentimos muy emocionados y tocados por lo que tú nos vienes contando acerca de cómo fue que tú conociste al Señor. Que un niño prácticamente de 11 años, ya para entrar a los 12 años, fue que conociste al Señor, y a los 14 años tienes esa decisión tan fuertísima de decidir a Dios. Y decir a tu papá, bueno, si tengo que dejarte a ti, yo prefiero seguir a Dios. Ahora, vamos un poco más porque el tiempo nos va a quedar corto para seguir hablando más de eso, y me gustaría un poco hablar acerca de que tú empezaste de niño prácticamente en la iglesia, adolescente, joven, y entonces tú conociste a tu esposa en la iglesia. Yo conocí a ella en la iglesia. Cuéntanos eso, ¿cómo ha sido? Porque hoy hay jóvenes que se quieren casar y dicen, pero ¿cómo puedo hacer? ¿No? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo era el romance, el enamoramiento, el noviazgo en ese tiempo? ¿Y cómo fue tu experiencia también al conocer a tu amada, que ahora es tu esposa y que tienes muchos años con ella? Ok, gracias. La verdad sí, yo llegué a la iglesia con una necesidad tan grande. Me formé, nací en ella, crecí, y siempre digo yo, esta iglesia me ha dado todo a mí, me ha dado todo, porque cuando nadie da nada por mí, en la iglesia conocí la paz y el amor de Dios. Vi cómo Él cambió, y esto es para los matrimonios, para aquellos que dicen que, pues mi padre decía, yo no amo a esta mujer, yo no la amo, pero tanto orar a Dios. Han vivido juntos muchos años. Recién el 31 de diciembre murió mi padre, y aún junto con mi madre. Imagínate lo que dice ese milagro. Pero volviendo a mi vida, cuando ya entré en la etapa de la juventud, yo trabajaba como líder de jóvenes. Entonces, mi esposa era la secretaria del Ministerio de Jóvenes. Y esa relación entre líder y secretaria, wow, ¿verdad? Llamar al Club 28, todos los sábados controlábamos a los jóvenes que venían con su uniforme, su chalequito y todo eso. En esa relación comencé a mirarla, a verla, y comencé a sentir algo por ella, y ella también. La relación de antes pues no era como hoy en día, obviamente. Nos veíamos solamente en el culto, y estábamos de ir temprano al culto por mirarnos, por vernos y trabajar. La relación de enamoramiento, noviazgo, lo hemos llevado trabajando en la iglesia con el Ministerio de Jóvenes. Yo era el líder, ella era la secretaria, y trabajamos allí. Y obviamente algo que siempre nos enseñaron fue de que estuviéramos como consejeros a los pastores. Hubo un tiempo en el cual, cuando ya nosotros estábamos enamorados, los pastores nos decían, cásense. Ellos, su punto era que no caigamos de la gracia, y ellos nos impulsaban, entonces cásense. Y ahí así estaban con nosotros, cásense. Pero llevamos un tiempo muy bueno, una experiencia muy buena. Recuerdo cuando una hermana le dice a mi esposa, le dice, ¿estás segura de él? Y le dice, sí, ¿por qué no lo pruebas si realmente te ama de verdad? Y mira, ¿cómo fue la prueba? Le instruyeron todo a ella. Entonces, me llama un día y escriben las notitas, porque eran las cartitas, ¿no? Me dice, por la cartita decía porque ese tipo eran las cartas, los papelitos. Que me dice, el sábado quiero estar contigo, quiero que me lleves a comer. Y el sábado ella tenía que estar en secretaría, y yo en el programa de jóvenes. Wow.
¿ya? Una tremenda prueba. Sí, pero yo quiero que vayas, yo quiero, tal día el sábado nos encontramos y me dijo, encarga el Ministerio de Jóvenes, yo voy a encargar la Secretaría, pero vamos, quiero hablar contigo algo muy importante y quiero salir contigo. Entonces, nunca había pasado, nunca me decía, al contrario, me decía, nos vemos en la iglesia el sábado, no faltemos, llegamos tempranito para hablarnos nosotros, para mirarnos ahí. Pero en ese día me dice, vamos, entonces, le digo, bueno, pero es nuestro programa. Sí, me dice, pero una vez que faltemos, no hay problema. Ya, ¿y qué pasa? Le digo, pienso bien y le digo, no, le digo, después, si te dan, no, después es muy tarde ya. No, entonces otro día le digo, pero no voy a poder, efectivamente, no. Y tú tampoco debes de faltar a la secretaría. Después que ha pasado eso, y eso me contó ya después que me he casado ya. Ah, ¿no te lo contó? No me lo contó. Ah, no te lo reveló. Después. Fue un secreto de Estado. ¿Qué pasó? La hermana le dijo, si él prefiere dejar su programa y su culto e irse contigo, no vale que te cases con él. Porque no ama a Dios de todo corazón. Te está dando más preferencia a ti que a Dios. Y por lo tanto, ese hombre no te merece. Qué tremendo, qué tremendo. Estamos aprendiendo muchísimo en esta entrevista. Estamos aprendiendo muchísimo y de verdad que qué tremendo para los jóvenes ahora que están a punto de casarse. Las chicas quieren elegir al hombre correcto. No perfecto, porque no hay hombre perfecto, ni tampoco hay mujer perfecta, pero al menos escoger a la pareja correcta. No perfecta, pero sí correcta. Entonces, esta prueba que fue una prueba, pero tremenda, y la pasaste, y pasaste esa prueba. Sí, pasé la prueba. Pasaste la prueba, y la prueba de eso es que ahora estás casado con ella. ¿Cuántos años casado ya? Ya estoy casado más de 35 años. 35 años de casado. Sí. Wow. Y me imagino que en ese periodo de tiempo has pasado de todo también. Sí, hermano. El matrimonio no es... Como cualquiera, exacto, como cualquier matrimonio en todos los tiempos. Pasado momentos buenos, momentos malos, pero gracias a Dios, dos cosas me han sostenido. La fe de esta mujer, una gran mujer de Dios que también se enamoró de Dios terriblemente hasta ahora y el llamado al ministerio. De verdad que fue una etapa de nuestra vida grande que me apoyó y siempre me apoya en esa parte. Yo tuve que enfrentar también para que ahora mi padre acepte el noviazgo. También fue una dificultad porque yo gané a una jovencita que vivía por mi casa a 2 cuadras más. Entonces ella no sabíamos que era consolidación, que era discipulado, pero lo que hacíamos era ir y recoger a nuestra invitada y llevarla al templo. Gané a la jovencita, a la vecina, ¿ya? Y a ella la llevaba yo al templo todos los sábados, los días que venía, lo llevaba al templo y lo volvía a dejar a su casa. Y me transcurría así en mi juventud. Entonces mi padre piensa que yo estaba enamorado estaba enamorado con la hermana, ¿no? Con ella. Pero yo estaba enamorado ya con quien ahora mi esposa, sino que ella la llevaba y la traía porque era nueva en la iglesia. Entonces mi padre, los vecinos decían, mire, hablaban, ¿no? De la cuadra por ahí que yo estaba con ella porque siempre lo acompañaba al templo y lo volvía a dejar a su casa y luego me volvía a mi casa y estábamos con un proceso de 1 año con ella. Entonces cuando a mi padre le hablo y me dice que no era con ella la vecina, o te han enseñado que tenga dos. No, le digo, con ella no, es una hermana, no había nada que ver. ¿Quién es? Ya había una dueña de tu corazón. Sí, ya había una dueña de mi corazón, ya. Pero mi padre ha sido una persona muy materialista. Entonces, y muy, ¿cómo te digo? Porque se opuso primero. Okay. Me dijo, pero habiendo tantas chicas, me dice, más bonitas, más... A mí algo me enseñaron mis pastores, de que por sobre la belleza física está la belleza espiritual. Claro. Yo lo que admiré, y yo en la práctica yo aconsejo, la belleza para los jóvenes, adolescentes que me escuchan, la apariencia física, la belleza física tiene importancia, sí, pero no debe tener la importancia que supere a la parte espiritual. Lo que yo admiro de esta mujer, a la que es mi esposa, es su belleza espiritual. Su belleza física también me gusta. Claro, me encanta, eso es lo que, obviamente, por supuesto, ¿no? Obviamente. Pero lo que nunca envejece, lo que nunca se acaba. Es la belleza del corazón. La belleza del corazón, del alma, los sentimientos, aquellas emociones y sobre todo, ¿verdad? Algo que hizo que me enamore rotundamente de ella, su fe en Dios. Algo que me gusta muchísimo de ti, Pastor Valle, te conozco y te observo siempre, he observado tu ministerio y te he seguido siempre. Y algo que me gusta de ti es con respecto a tu familia, a tus hijos, ¿no? Que a pasar el tiempo siguen sirviendo al Señor,
¿no? Los veo involucrados y no solamente una cosa es que estén en la iglesia, no solamente están en la iglesia, sino que sirven. Y algo que me quedó impactado una vez fue de tu hija, de que una jovencita y cocinaba para 200, 300 personas. Dije, wow, qué tremendo, ¿no? Y ver a tu hijo involucrado en el ministerio, ahora tu hijo es un líder nacional. Y criar a los hijos en el ministerio y en el pastorado no es fácil, no es fácil. Tú sabes que no es fácil criarlos en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste para que tus hijos, en cierta manera, se involucren en el servicio y sean fieles a Dios hasta el momento, ¿no? Hasta ahora. Buena la pregunta, hermano. Lo primero, en mi experiencia, el paso número 1, desde que estaba en el vientre de su madre, lo dedicaba yo a Dios. Desde que estaba en el vientre de su madre. Ese es el primer paso. En el segundo paso, mucho me ha costado a mí el estudio. Entonces, digo a los padres, hay que estudiar un poco para entender al niño adolescente. Yo lo que trataba era de a mis hijos me enseñaron que la formación de la personalidad se da en los primeros años de vida. Y lo que trataba era de eso, de formarlos. Cuando fueron adolescentes, nunca les dije, van a vivir así, no van a hacer esto porque son hijos de pastores. Nunca les dije eso. Al contrario, cuando ellos me decían, papá, quiero hacer esto, como en un momento, en un tiempo, mi hijo mi hijo en su adolescencia me dice, papá, voy al cumpleaños de mi mejor amigo, ¿ya? Y ahí iba a haber fiesta, baile, y me dice, voy a entregar su regalo y yo me voy después a la iglesia. Muy bien, le digo, puedes ir, si gustas, anda. Me dice, papá, pero va a haber fiesta, va a haber baile. Digo, pero si quieres ir, hijo, anda. Pero no interesa nada que tú seas el pastor y que yo vaya para allá. No, hijo, le digo, tú ya sabes ya, si quieres ir, anda. Has enseñado, instruido, así que si quieres, anda. Allá, papá, me dice. Entonces me voy a ir ya. Yo me fui al templo, la noche de oración, llegué, me arrodillé a orar, estaba orando y después de como de media hora veo a mi hijo que llega a la iglesia. Y después que terminamos el culto, digo, ¿y qué fue? No, papá, me dice, ¿para qué voy? Si yo sé que allá no es fiesta, baile, yo no debo estar ahí. Pero si tú me hubiese dicho, no vas, yo sí iba. Pero como has dejado que yo decida, tú me has formado así, dice que Dios está primero, y no he ido. Es otro digamos, forma de lo que los padres he visto en mis años de pastorado, y hasta pastores, porque hoy trabajo con pastores, he visto que los pastores dicen, no hagan esto, porque nosotros somos los pastores. No vayan acá, porque nos hacen caer mal como pastores. Entonces, ¿qué hace en los adolescentes? ¿Qué hace en los niños que están desarrollándose? Crear un sentido de disconformidad, crearse mirando a la iglesia como que por su causa sus padres lo prohíben de tantas cosas. Yo nunca les prohibí, yo nunca les dije no, porque somos pastores. Sí, yo siempre les enseñé la consecuencia de hacer eso, pero que nada tenía que ver con ser pastores. Y entonces eso... O sea, no le pusiste una mochila pesada en los hombros a tus hijos. Ni le dije porque somos hijos de pastores, no hagan esto. No, nunca. Y ellos solos se formaron, se desarrollaron, aprendieron a amar a Dios y lo más importante, hermano, el ejemplo como padres. Qué bueno. Damos gracias a Dios. Estamos conversando con el pastor Adolfo Valle y para mí es una bendición conversar con él. Así que quiero animarte a que sigas con nosotros, que pase la voz a todos los que están ahorita, a tus amigos, para que se conecten a este programa del día de hoy. Así que vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Estás viendo A Corazón Abierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el pastor Telmo Salinas, conductor del programa Ritmo, Fe y Sabor. Te invito a pasar una tarde súper maravillosa con mucho ritmo. Los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra plataforma www.cogoperú.com o en nuestro fanpage Radio Cogo Perú. Conéctate y vive la experiencia. Póngale sabor ahí. Alégrate, iglesia. Tus mejores tardes, vívelas en Radio Cogo Perú. Tenemos para ti y tu familia la mejor programación.
El pastor Luis Urbina ya se encuentra en cabina para compartir música, consejos y todo lo que necesitas para vivir una vida plena. Aquí en Radio Cocó Perú. Hola, soy el pastor Ronnie Pérez, conductor del programa Compartiendo Vida. Quiero invitarte a conectarte todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 3:30 de la tarde en nuestro programa en www.cogoperú.com o en nuestro fanpage Radio Cogó Perú. Tendremos una tarde especial. Conéctate y vive la experiencia. Nadie como tú, Señor Jesucristo. Volvemos, estamos aquí nuevamente en esta entrevista maravillosa. De verdad me siento muy inspirado. Muchas gracias, obispo, por estar con nosotros y poder disfrutar esta entrevista, y que es una entrevista enriquecedora. Yo estoy siendo edificado. Imagino que los que están ahorita a través del programa están siendo también, edificados también. Bueno, vamos a entrar a esta parte, que es la parte del ministerio, ¿no? A los 11, 12 años conociste al Señor, a los 14 años tienes una experiencia muy, muy potente en tu vida que marcó un antes y un después. Y ya en la edad de tu juventud, a los 20 años, ves a tu familia venir a los pies de Cristo, y ya después conoces a tu esposa y te enamoras y te casas. Entonces, y luego viene ya el ministerio. Así ¿no? es. Ya 35, casi 35 años de pastor. Así es. Ocupando muchos cargos en la iglesia. Obispo también, ministro, evangelista, pastor, maestro. Has hecho de todo en la iglesia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue que llegaste al ministerio? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Como todos, tenemos, es un proceso en nuestra vida y Dios nos va preparando. A mí fue preparándome para llamarme al ministerio. Mi llamado fue un poco, digamos, muy peculiar, muy diferente, muy distinto. Dios me iba preparando poco a poco. Servía al Señor en todos los ministerios de la iglesia local, en todos los ministerios, menos en el ministerio de BMF. Falta misionera femenil porque era de damas, pero después casi en todos los ministerios, hasta en el de niños, servía, porque antes llevamos un lema: Dios te llama para esto y tú no podías decir no. No, decir no no se al puede pastor, decir no. no se podía. No se puede. No, faltábamos a la teocracia en un pecado grave. Exacto. Así es. Entonces aprendí a sujetarme. Luego trabajé a nivel de distrito como líder de AMIP. Ahí conocí a tu papá en ese lapso de tiempo. Y luego trabajé como líder de jóvenes a nivel de la iglesia local. Y luego formamos un grupo de arte y teatro cristianos para más o menos los pastores, algunos hermanos. ¿Quiénes formábamos? Rufino Alcántara, Soledad Chávez, Elio Sánchez, Nildo Lozano. Todos son mismos de ahora. Que estamos hoy en día. Han sido artistas, han trabajado, imagínense, impresionante. Sí, Rufino salía de Señor Jesucristo, de Jesús cargando la cruz. Sí, con el señor Porjar de Chimbote en la convención todavía. El manto de escarlata. Sí, el manto de escarlata, exacto. Sí. Entonces, yo dirigí ese grupo. Y a través de ese grupo comenzamos a tener muchas experiencias espirituales en la juventud. Comenzamos a orar y comenzamos a recibir la manifestación del Espíritu Santo. Wow. Género de lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía. Fue así en ese mundo en que vivíamos. Todos los sábados en la noche teníamos vigilia y en el domingo nos atrevíamos a hacer ayuno. Wow. Continuado. Una semana sí, una semana no, una semana sí, nos fuimos formando. Tanto buscar a Dios, comenzamos a tener esas experiencias. Y es en esas experiencias que un día una niña me habla. Una niña. Wow. Estamos hablando de 7, 8 años. Ya me habla, el Dios me habla usándole a ella. Y me dice, te estoy preparando para llamarte a mi ministerio. Y te voy a llevar a un lugar donde tú te gusta mucho y has pasado muchas veces por allí. Me habló por esta niña. Si me eres fiel, te llevaré a conocer todo tu país. Y si me sigues siendo fiel, te sacaré aún fuera de tu país. Wow. Y te daré dones, te daré ministerio. Te estoy preparando. Fue esa experiencia en la cual ¿Qué edad tenías ahí más o menos? ¿Te recuerdas? Más o menos tendría pues unos 24 años, 22 años por ahí.
porque a los 23, 24 ya fui llamado, porque de ahí, desde esa experiencia que yo tuve, en junio era la convención. La convención, porque en ese tiempo las convenciones eran en junio. En junio. Y se cambiaban los pastores cada año. Sí. Entonces yo estoy en la gradería ahí esperando si mi pastor lo cambian o no, con la expectativa, con mis jóvenes ahí. Y entonces me olvidé yo de lo que Dios me había dicho por la niña. No lo consideré mucho, lo olvidé. Cuando estaba sentado allí, antes de escuchar el nombre de mi pastor, escuché el nombre mío. Y me quedé sentado allí. Me dice, te llamaron a ti para pastor. Entonces, me quedé pasmado. Wow. Y vino una voz acá. Y me dice, nunca lo olvidé, hermano. Wow. Levántate. Llegó tu hora. Wow. Yo soy el que te he llamado. Tremendo. Hermano, la parte baja era el lugar donde se llamaba. Yo no sé cómo he bajado de la parte alta abajo. Me recuerdo que he estado llorando abajo con todos los pastores que llamaron al ministerio. Wow. Tremendo. Es muy parecido a mi llamado. Cuando Dios me llamó, fue algo emocionante para mí, que yo no paré de llorar todo el tiempo que estábamos parados ahí esperando los nombramientos. Qué tremendo, de verdad. ¿Y cómo fue tu inicio en tu ministerio pastoral? ¿Cómo fueron esos inicios? Porque si imagínate, me imagino llorando y la pasión estaba en todo su furor ahí. Entonces, ¿cómo fueron esos inicios? Quizá muchos digan, ¿no? Dios mismo lo llamó así que todo fue fácil. No, al contrario, fue muy difícil. Número uno, estaba acostumbrado a trabajar, a pastorear. Yo en ese tiempo lideraba 70 jóvenes en la iglesia. Recuerdan los hermanos, algunos que nos ven posiblemente de esos años, sé que hay muchos, los años 70, los años 80, cuando en Pensacola se hacían las convenciones, ¿verdad? Y Pensacola era la iglesia más grande del Perú. Y ahí se hacían todos los años las convenciones. Entonces, yo he gozado las convenciones desde 30 personas en una convención nacional en Pensacola, a lo que es ahora, imagínate. Mi primera convención, porque todas las convenciones se hacían en Pensacola y cada año teníamos que pintar el templo, arreglar y era fiesta. De manera que acostumbrado a tener la iglesia más grande, liderar a cantidad de jóvenes, y Dios me llama a pastorear precisamente en el lugar donde me gustaba, era la zona rural, el campo, donde muchas veces hemos ido de paseo con los jóvenes. Y me encuentro con una iglesia de 8 ancianitos, una casita de una anciana, era la iglesia. Cuando nos poníamos a orar en su salita, ahí hacía el culto, nos poníamos de rodillas a orar, los cuyes que tenía la hermana pasaban por nuestras rodillas, se cruzaban de un lado a otro, de verdad. Y lo más chocante es cuando me fueron a dejar todos los jóvenes, todo, y luego ellos se volvieron. ¿Y te quedaste solito con los ancianitos? Me quedé con mi esposa ahí para enfrentar la situación. Wow. Y era lejos de la ciudad. Tenía que tomar 6 carros para llegar a ese lugar. Y era en pleno terrorismo, año 86, por ahí 84, 86, 87, pleno terrorismo, hermano. Pero ni aún así le comencé a servir al Señor. Hasta ahí yo tenía un negocio muy próspero. Mi padre siempre me impulsaba, me decía, un día te vas a casar, así que trabaja, ten tu dinero. Y yo tenía un negocio ferretero muy bueno. Pero cuando comencé a servir a la iglesia, me comencé a practicar lo que a mí me enseñaron. A ayunar, a orar, a buscar a Dios. Y ayunaba, vigilaba el sábado, el domingo ayunaba. Ya no abría la ferretería el sábado, en la tarde me iba a mediodía porque era lejos. A veces me volvía el lunes en la tarde, ya no abría. Comencé a perder clientes, comencé a perder. Y a las finales cerré la ferretería. Pero yo siempre me había gustado depender de mí mismo, así es que Dios por ahí me proveyó una bendición con un carrito para trabajar y por ahí seguí. Y eso en cierta manera te ayudaba a ti porque no recibías mucho respaldo financiero de la congregación pequeña que tenías, entonces eso te ayudó en cierta manera a solventarte, ¿no? Sí, obviamente me ayudó mucho y ahí es donde acabé pues con todo el capital y con todo, choqué con el negocio y bueno, decidí cambiar de rubro, así que con el carro podemos trabajar mejor, ser diferente. Es otra experiencia también de mi vida que también marcó, porque hay un llamado, bueno, en mi experiencia, sí, pastor, un llamado que Dios me hizo para servirle como pastor. Ahora, Él me estaba llamando a servirle a tiempo completo. En mi experiencia puedo decir que hay personas que Dios nos llama a un servicio completo, lo cual yo no aceptaba.
Yo siempre quería depender de mí, depender de mis finanzas, no depender de la iglesia. Porque uno ha pasado de todo en la iglesia, de todo ha pasado. Yo he pasado una experiencia tremenda en una iglesia a la cual ministré, que me regalaron una camisa y porque a la hermana no le nombré como líder, la otra semana me encontró con la camisa y me dijo, quítate la camisa. ¿Te imaginas? Te quitaron la camisa. Te quitaron la camisa. Wow. Wow, De manera que... wow. Qué tremendo. He pasado tiempos y épocas muy, muy difíciles. Una época que marcó mi vida cuando comencé el ministerio y estaba preparándome para ser llamado a ser un ministro. Entonces, cada tiempo de mi vida que Dios me ha ido levantando, he tenido que pasar una prueba dura en mi vida. Para promocionarte, Dios te probaba. Y pienso que Dios nos prueba y tenemos que pasar por fuego para poder depositar en nosotros Él sus dones. Exacto. Y saber. ¿Y cómo me prueba? Llevándose a mi hijo. Llevándose a uno de mis hijos. Sí, fue una prueba dura porque se enfermó mi segundo hijo y se puso grave. Estamos en el hospital un mes y él no tenía ninguna enfermedad. Nada, ninguna enfermedad. Y a los 15 días que mi hijo estaba, mi otro hijo, el mayor, también se enferma, de manera que en el mismo hospital de niños estaba en una cama, veía a mi hijo, al mayor, y en otra cama al menor. Cuando venían las enfermeras, los médicos me decían, ¿qué? ¿También es tu hijo el otro? Sí. Y los dos están mal, sí. Uy, señor, me dice, usted váyase que le laven con rudo. ¿Usted qué? Nunca ha visto así un padre que sus dos hijos se enfermen y estén graves los dos. ¿No? Pasé una prueba terrible, no hubo el supervisor, no llegaron los compañeros de los pastores, consiervos, absolutamente nadie de la iglesia, nadie me visitó, ni mi iglesia local, porque yo pastoreaba lejos en zona rural y de ahí no podían venir los hermanos. Pasé un mes con mi hijo, mi esposa en el día, y yo en la noche venía a cuidar a mi hijo. Un mes, y al mes se muere mi hijo. Wow. Se muere mi hijo al mes. Yo como pastor ya quedé afectado, quedé traumado. Se murió mi hijo y comencé a culparle a Dios. ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué eres malo, Dios, si yo te sirvo? Nadie de mis pastores, de los consiervos, del supervisor, nadie llegó, nada. Acabé con todo mi dinero, acabé con todo y mi hijo tuvo que morir también. Al cabo que no tenía ni para enterrarlo, mis padres me apoyaron, enterré a mi hijo. A los 15 días que enterré a mi hijo, no aceptaba. Me vine al cementerio, esperé que sea a las 12, cuando toda la gente se va, llevé una comba, una punta, rompí la lápida de mi hijo y lo saqué. Se me había metido una idea en mi cabeza de que era Dios que me estaba diciendo que yo vaya al cementerio y que ore por mi hijo y él va a resucitar. Wow. O sea, no aceptaba. No aceptaba. Y me fui al cementerio. Wow. Rompí la lápida, cuando no había nada de gente, 12 del día me quedé, me siguió mi esposa y dos primas. ¿Tú ya eras pastor ahí? Yo era pastor ya, por supuesto, estaba pastoreando ya. Cuando jalo el cajón de mi hijo, de un añito murió, lo jalo así. Tantas medicinas le pusieron que no se descompuso rápido. No se descompuso nada, más bien se disecó. Cuando yo lo limpio, la luna donde se ve su rostro, lo limpio y lo veo como una calavera. Y mi esposa lo ve y se desmaya. Wow. Cuando ella se desmaya ahí, yo recién entro en razón. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Mi hijo ya está muerto. Entonces, ahí yo pude entender, y vuelta a Dios me vuelve a hablar. Y vuelve a decirme que yo no entiendo sus propósitos. Yo no entiendo sus propósitos, pero él tenía propósitos. Y se llevó a mi hijo. Ahora, ¿cómo lo comprobé más tarde? Todos pasamos pruebas en el ministerio, no es fácil. No es fácil. Muchas pruebas he pasado, muchas a tal punto de decir hasta aquí nomás. Pero los momentos duros, cuando he dicho en mi ministerio hasta aquí nomás, Dios me muestra a mi hijo. Y me dice, mira, aquí está tu hijo, aquí lo tengo. ¿Quieres volver a verlo? Cumple tu ministerio, que aquí lo vas a encontrar. Wow. Ese niño que Dios me lo llevó, si tú vas al cementerio de Chimbote, ahí encuentras, que en paz descanse de Dios goce, Adolfo Valle Pérez. Porque se llevó mi propio nombre. Hasta tu nombre. Hasta mi nombre. Wow. Hasta mi nombre. Wow. Ese ha sido el motivo. Y hasta ahora me impulsa muchas veces eso, el de volver a ver a mi hijo. De verdad. ¿Qué edad tenía tu hijo? 1 año. ¿Un año? Exactamente al año, su cumpleaños murió. ¿Qué tenía? Ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Nada. Y luego después de pasar esa prueba, ya me llamaron para ser un ministro en la iglesia.
Qué tremendo. Todo lo que un pastor pasa y que muchas veces la membresía no sabe. Sí, ¿no? obvio. A Adolfo Valle lo hemos visto en las convenciones, lo hemos visto en la directiva nacional, lo hemos visto enseñando en la escuela de evangelistas que creaste, Así es. en el cuidado pastoral que ha sido. Entonces, nacional. bien peinado, bien con su corbata, con su terno, y la gente dice, wow, como que ese hombre no tiene problemas, como que a ese hombre no le pasó nada, y todo le fue bien, y no saben que detrás de ese hombre han habido procesos, han habido desiertos, han habido momentos incomprensibles que en cierta manera cuestionaste a Dios. Pero Sí. mira, todo ese proceso que a veces la gente no sabe, ¿no? Mira, realmente que sí. Yo siempre me gusta admirar, cuando yo veo a un hombre de Dios con una trayectoria grande y lo veo en el púlpito, que sea una iglesia de repente grande, con su cuello, corbata, su terno, muchos pensamos qué bonito es. Pero cuando yo veo así, yo digo, tras de este hombre hay una historia tremenda de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, de todo, hermano. Cuando yo fui llamado al ministerio, mi primera casa pastoral donde yo viví, y Dios sabe, no me deja mentir, un ancianito me dice, hermano, te vas y vienes muy lejos, gasta mucho en pasaje. Tengo en la parte de atrás de mi corralito, me dice, ahí en mi casa, mi corralito, donde he criado mi chancho. Ya lo matamos, me dice. Límpialo, me dice. Primero me dice, vamos para que lo veas. Si te gusta, para que vivas ahí menos que te quedes con tu esposa. Ya le digo. Me dijo con tanto amor que me llevó al fondo de su casa. Y efectivamente estaba el corralito, donde el chancho había... ¿Dónde había estado el chancho Sí, ahí? ya no, ya habían matado al chanchito ya. Entonces me dice, pastor, me dice, mira, ve, aquí está una pala, aquí está, me dio un cuadrado así, me dice, aquí se hace el adobe, aquí hay agua y esta es la tierra. Estamos hablando de zona rural, la Ya. chacra. Así que me dice, haz el adobe acá, arréglalo bonito, levántalo y ahí pon tu camita para que duerman ustedes. Oye, hermano, con tanto amor me hizo ese anciano. ¿Que lo hiciste? Que lo hice. Lo hiciste. Que lo hice. Y el olor Lo hice. del... Lo saqué toditito, lo saqué todo, la tierra esa, lo llené nuevamente tierra nueva y lo hice un cuartito bonito, aprendí a hacer el adobe, yo solo ahí con mi esposa que me ayudaba y lo hice. Ese fue mi primera casa pastoral. Wow. y qué tremendo, porque cuando te veo a ti, escucho tu testimonio, veo a una generación que tuvo que abrir brecha. Yo veo a tu generación como la generación que abrió brecha para las nuevas generaciones, porque yo me acuerdo que cuando uno iba a las convenciones en aquel entonces, uno dormía en el piso, hacíamos petates para dormir en el piso, ¿no? Pero hoy las nuevas generaciones van en hotel, ¿no? Oh, sí. Hotel, entonces, yo no me acuerdo cuando uno viajaba a las convenciones del norte, viajábamos en camión. Ahora uno viaja en aire con buses de aire acondicionado, la gente viaja con avión, entonces, pero yo digo siempre que esta generación está sobre los hombros de tu generación, de esa generación que le creyó a Dios, que a pesar de las Así dificultades, que a pesar de las carencias, no retrocedieron y le sirvieron al Señor. Qué privilegio conversar contigo, Pastor Adolfo, qué privilegio enorme, porque mi vida está siendo bendecida y estoy seguro que la vida de las personas que están ahorita mirándonos están también siendo bendecidas, porque aún el equipo de producción se está gozando en este hermoso testimonio. Y quizá alguien dirá, y bueno, Dios le hizo tantas promesas, ¿se cumplieron o no se cumplieron esas promesas? Me hizo cuando era un jovencito. Todas las promesas que Dios me dijo se han cumplido hasta ahora. Sí, yo soy Todas. testigo de eso. Todo lo que Él me dijo se han cumplido. Exactamente en el tiempo de Dios se ha cumplido. Comencé a trabajar como pastor, le obedecí al Señor, pasé todas las pruebas como ministro, comencé a servir al Señor. Luego me nombraron a mí líder del cuidado pastoral y de evangelismo y al mismo tiempo a mi esposa como líder de ministerio de niños a nivel nacional. Trabajamos los dos. De allí, ese fue el motivo para que se cumpla la otra promesa. Te haré conocer todo tu país. Hemos visitado costa, sierra y selva, hemos andado por todos sitios y hasta ahora lo seguimos haciendo. Ahora, te sacaré fuera de tu país. También se cumplió, hermano. Hubo un tiempo que Dios permitió que yo visite todo Sudamérica. Wow. Con un ministerio que hicimos un convenio y salimos visitando todo Sudamérica, hermano. Y en lo último que Dios me llevó hasta los Estados Unidos. O sea, todas las promesas que Dios me hizo lo ha cumplido el Señor. Y algo que siempre me ha caracterizado a mí, no soy de buscar posiciones o de escalar o decir quién soy, cómo soy. No, sencillamente yo sirvo a Dios, trato de agradarle, trato de servir a Dios y obedecerle al Señor. Pero hasta aquí Dios ha sido fiel conmigo absolutamente en todo, en todo, en todo. Dios nos ha permitido trabajar en esta iglesia y
y esperamos dejar un legado realmente. Hemos pasado experiencias muy buenas. ¿Qué puedo decir? Que Dios es fiel. Dios es fiel. Y al menos nosotros nos esforzamos en tratar de ser leales y agradecidos a Dios y a esta iglesia que realmente nos ha dado todo. Tantas experiencias hemos pasado, experiencias buenas, experiencias malas. Y experiencias, con los hijos se pasan experiencias muy, muy buenas. Una experiencia, hermano, que quizá va a ayudar mucho a los hijos de los pastores o los hijos de los miembros de la iglesia. Siempre enseñé a mis hijos de que todo lo que quieran, primero se lo pidan a Dios. Primero se lo pidan a Dios. Y en una ocasión nos vamos a la sierra en el ministerio, a la sierra a trabajar lejos. Y nos llevó una camioneta, una Prado 4x4. Nos llevó un hermano. Entonces, mi hijo, a la vuelta del viaje misionero a la sierra, se pone delante de la camioneta y dice, papá, tómame una foto en esta camioneta, porque así como esta camioneta, así Dios nos va a dar una. Wow. Así. Lo dijo así nada más. No pasaron ni 2 años y teníamos la misma camioneta, el mismo color, la misma marca. O sea, Raúl profetizó y Dios respondió. Y Dios respondió. Qué impresionante. Pastor, ya estamos cerrando la entrevista. Me encantaría tenerte en otro momento para seguir conversando contigo, pero quiero hacerte una pregunta final. ¿Cómo quisieras que te recuerden las generaciones que vienen atrás, cuando el tiempo que ya tengas que partir? ¿Cómo quisieras que te recuerden el mundo, la iglesia, los jóvenes, estas generaciones que están emergiendo? ¿Cómo quisieras que te recuerden? Sencillamente como una persona sencilla, humilde, que se lo debe todo a Dios y que lo poquito que ha aportado para que el reino de Dios se extienda, lo hizo con mucho amor. Que me recuerden como un hombre sencillo, como un hombre que amó a Dios y que recibió mucho de Dios y aportó con un granito para que el reino de los cielos se siga extendiendo cada día más. Tu palabra final es a esta hermosa audiencia que está aquí mirándonos, que se han gozado con la entrevista. Tu palabra final es de despedida, pastor. Queridos hermanos, amigos, compañeros de milicia, todos pasamos momentos buenos, momentos tristes, momentos alegres, momentos malos. Pero en todo y por todo debemos ser agradecidos a Dios. Quienes hablan, Dios permitió, Dios tuvo misericordia de mí desde muy, muy temprana edad llamarme para servirle. Eres niño, tus padres deben instruirte en el temor de Dios. Eres un adolescente, puedes vivir viviendo en santidad. Eres un joven, puedes depender de Dios. Dios ha sido, es y será siempre fiel. Lo fue conmigo, lo ha sido con muchos. Dios no tiene hijos predilectos, Dios no tiene hijos preferidos. Dios te ama a ti tal cual me amó a mí, pero Él quiere que tú pongas tu parte como yo lo puse. Y tú también tienes un ministerio, un liderazgo. Pastor, que pasas tal vez momentos críticos, momentos difíciles, todos los pasamos, pero recordemos que el que nos ha llamado es fiel, que el que está con nosotros es el Dios grande, es el Dios maravilloso y el Dios poderoso. ¿Cómo está tu llamado? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu ministerio? Solo una cosa te digo, dependencia de Dios. Depender de Dios en todo tiempo, darle gracias a Dios y servirle. Lo que puede pasar en tu vida, lo que puede pasar con tu familia, lo que puede pasar con la iglesia, si eres un pastor que está ministrando, no todo es sufrimiento, no todo es dolor. Hay tiempo para todo y por todo. Yo deseo que Dios te bendiga y que este testimonio haya sido de una motivación, de un impulso, porque la vida mía comenzó desde niño. Cómo Dios responde a las oraciones de los niños, de los adolescentes, cómo Dios trabaja con un adolescente, cómo Dios trabaja con un joven, cómo Dios puede darte el esposo o la esposa que tú estás esperando, pero sirviéndole al Señor bajo la santidad de Dios, en obediencia. Algo que me caracterizó mucho a mí fue obedecer siempre a mis pastores y pedir su consejo a ellos. Y lo que ellos me decían lo tomaba como que era Dios que me hablaba. Eso me dio mucho resultado y hasta hoy vivo agradecido de Dios. Seguimos sirviéndole al Señor en el ministerio en este tiempo. Le somos muy agradecidos y gracias por la oportunidad, Pastor Eli. Gracias por estar en esta cabina y poder compartir este tiempo que oro y deseo que pueda servir de estimulación
bendición de crecer su fe en aquellos que tal vez pasen algún momento como yo las pasé. Que Dios les bendiga, ha sido una experiencia maravillosa de estar contigo en este set. Pastor, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pastor Valle. Muchas gracias. Ha sido una bendición tenerte con nosotros en esta noche. Muchas gracias.